Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy aquí en Bridleton Bay, que es el mundo que viene con el pack de perros y gatos, y concretamente este es el solar del museo. Creo que es un sitio súper bonito, que no mucha gente construye en él y que tiene muchísimo potencial. Vamos a hacer un reto que se llama Conecta los puntos. Y bueno, esto es una creación de Just Lips, no sé si se dice así. Y consiste en que tenemos que utilizar la herramienta de pared para conectar las paredes estas que ves en azul, y es muy importante que no podemos ni moverlas ni romperlas. O sea, no es como que nada, y esta pared en diagonal no me gusta, la quito. No, búscate la vida para hacer que esa pared funcione en la estructura de tu solar. Tiene 3 plantas, 1, 2 y 3. Y bueno, es la primera vez que hago este reto, y como sé que me voy a poner nerviosa, hoy me he recogido el pelo para no estar todo el rato moviéndomelo. En fin, si te parece, vamos a comenzar uniendo los puntos, y te invito a que busques el nombre de esta persona en la galería y te animes a hacer este reto. Incluso si te apetece, puedes compartirme tu resultado. Lo que estoy haciendo es unir las paredes del exterior para tener una estructura, y ya después, cuando tenga todas las plantas hechas, me pongo con las paredes interiores. Esta sería la planta baja. Vamos con la segunda planta, que creo que es un poco más complicadilla. Sigo uniendo por aquí las paredes y así estaría quedando. Yo creo que bastante bien. Por último, la tercera planta y listo. Así tendríamos la tercera planta, y es un solar inmenso, con una forma un poquito dudosa. Lo segundo que voy a hacer es empezar a poner escaleras que conecten las plantas, porque siento que eso también puede ser un problema, aunque bueno, han encajado bastante bien. Y como nunca he hecho un solar comunitario en el canal, creo que voy a intentar hacer uno, porque me parece demasiado grande para hacer una casa, y creo que voy a hacer un gimnasio. Así que nada, voy a poner puertas, ventanas y pintura, y cuando tenga todo eso te enseño el resultado y vamos al interior. Te quiero enseñar que hice un pequeño cambio en la estructura, y es que modifiqué esta parte de aquí para poder conectar las plataformas a los cimientos, porque si intentaba hacerlo normal, dice grupo de bloques incompatibles. Entonces lo que hice fue, esta pared la dibujé sola y la rodeé hasta este hueco, y lo mismo del otro lado. Pero si te fijas, las paredes azules siguen intactas. Pero bueno, quería dejarlo claro. Y de momento así estaríamos yendo con la construcción. He puesto unas plataformas para que la forma de arriba no sea tan rara, y estoy añadiendo también algunos balcones y terrazas. Bueno, si me conoces sabrás que llevo 50 años intentando encontrar algún papel de pared que me guste, y siento que cada vez que cambio lo empeoro, así que creo que lo voy a dejar así. Y creo que ahora sí vamos a ir al interior y voy a ir cerrando algunas estancias. Y con este hueco de aquí no sé qué hacer. Me pregunto si podría hacer una piscina dentro del gimnasio, aunque creo que tiene conflictos con estos cimientos. A ver si con otros se pudiera. Por cierto, estoy usando estos toques naranja porque hace un par de vídeos hice una casa, y si no la has visto te lo dejo en la descripción. Pero bueno, básicamente me salieron muchas cosas naranjas que no me gustaron, así que estoy intentando hacer que me gusten las cosas naranjas, básicamente. Yo creo que la piscina se va a quedar así, y aunque se vea un poco raro, bueno, yo creo que ya voy a pintar todas las paredes de blanco, y le voy a poner un montón de ventanas para abrir un poco la zona esta. En esta pared diagonal así tan fea, no sé si hacer otra. Lo utilizaré para poner algo decorativo. Por este lado de acá estoy haciendo un pequeño mostrador, el típico que hay siempre en los gimnasios. Y sé que ahora se ve todo un poco raro, pero te pido que te quedes conmigo y confíes en que va a salir algo bonito de aquí. Como te digo, aquí voy a ir poniendo algunos percheros y dejarlo tipo objetos perdidos o algo así. Y aquí quiero hacer la típica zona que solo puedes entrar si eres miembro. Vamos a fingir que estas puertas son las típicas giratorias en las que pones tu huella dactilar y todo eso. Y yo creo que voy a volver a la zona de la entrada después, porque me está agobiando un poquito. Y vamos a ir a los vestuarios.
Voy a hacer toda esta planta enfocada en las actividades acuáticas, por lo que los vestuarios van a estar aquí. Y no sé, capaz aquí pongo una sauna o un jacuzzi. De momento estaría por aquí con el baño de las mujeres. Y tenemos 2 retretes, 3 duchas y 3 lavamanos. Ahora voy a ponerle un poco de decoración y haré exactamente lo mismo en el lado de los hombres. Me encanta utilizar estos objetos de a trabajar para darle un poco de realismo a los baños públicos. En cada hueco de la ducha voy a poner esto de jabón para que los Sims puedan ducharse sin problema como en los gimnasios normales. Y así estaría el baño de las mujeres. Ahora voy a hacer lo mismo en el otro lado y ya tendríamos los 2 baños. Ahora en este hueco de aquí voy a poner un montón de taquillas y más bancos. Quiero poner algunas sillas mirando hacia la piscina con unas mesitas. Aquí bandejas de bebida y yo creo que voy a quitar los espejos de aquí detrás para poner fuentes aquí mejor. Nunca tengo oportunidad de utilizar esta lámpara porque es muy grande, así que la voy a poner en la entrada. Aquí dentro pondré la sauna con esta cortina para que los Sims la puedan cerrar cuando la estén utilizando. Y así sería la sauna. Unas plantas aquí a cada lado y le agregaré una fuente. Y por último, en esta parte de aquí voy a poner algunas máquinas expendedoras. Esta de comida y esta de bebida. Agregué esta alfombra de rejilla aquí a la entrada y salida de la piscina. Y con esto habríamos terminado la primera planta. ¿Qué opinas? ¿Te está gustando? Aquí es donde se va a hacer yoga, meditación y donde va a haber máquinas. Y yo creo que esta va a ser la distribución de la segunda planta. Esto voy a aprovechar que no tiene ningún tipo de ventana para poner un baño mixto. Y quizás en este huequecito o puedo hacer otro más aquí, solo ducha. Creo que voy a hacer máquinas, yoga, meditación, más máquinas. Aquí no sé. Y esto de aquí lo voy a hacer una zona de estar. Voy a empezar con de yoga y tampoco es que haya espacio para muchísimas esterillas. En esta zona voy a hacer la de meditación porque me apetece poner una banquetita aquí. Por si alguien quiere tener un momento así de meditación en solitario, así al aire libre. Y aquí pues las cintas de correr. Por aquí algunas pesas y el saco de boxeo. Y en esta pared de aquí voy a llenarlo de neveras. Como me siento cómoda con la distribución, voy a volver a pintar las paredes de nuevo. Y ahora sí que delante de las máquinas voy a poner espejos y un par de bancos. Ahora cambiaré los colores. Y para el piso no sé si utilizar moqueta. Me falta poner altavoces, obviamente. Y para las habitaciones de yoga y meditación me apetece poner un entorno un poco más cálido, con decoración tipo zen, incienso que pondré en las paredes. Y a lo mejor en el final de la piscina puedo poner estas losas y encima estas bolas que son fuentes. En esta parte de la piscina puedo poner también otra cascada. Y esto por aquí detrás, que es de escapada gourmet, así, que creo que es un panel de burbujas. Aquí pondré este pequeño altavoz para poner música zen. Y en este hueco quiero poner otra fuente. Y listo, ya tendríamos la clase de yoga. Tampoco la quiero llenar mucho de cosas porque se supone que es un sitio para relajarse y desconectar. No sé si cambiar la moqueta. Aquí voy a poner más máquinas y además voy a agregar algunas pantallas de televisión porque sé que en algunos gimnasios las ponen. Y siento que en esta planta estaba quedando mejor este papel de pared. Entonces creo que voy a utilizar en las zonas comunes el mismo, pero de distintos colores para que se note pues que cada zona está destinada para una función. Lo que igual en algunas paredes combino este. En esta sala de aquí creo que voy a hacer una zona de yoga privada. Por si alguien quiere tener una sesión individual sin gente ni nada. Un altavoz aquí. Colocaré unas cuantas máquinas expendedoras por aquí. Al igual que estas neveras. Más burbujas por aquí. A juego con las peceras. Nuevamente ponemos más taquillas. Se me había olvidado que no he puesto ni uno solo de estos de vidisleña. Y si me conoces un poco sabrás que probablemente es uno de mis objetos favoritos. Y por último aquí voy a poner unos sofás. Y creo que los de escapada en la nieve pueden quedar súper bien. Y acabo de acordarme que en el nuevo pack vienen unas decoraciones de pared de deporte. Creo que las voy a colocar aquí en las salas de máquinas. Y no me preguntes por qué, pero me apetece poner aquí esto de Creciendo en Familia.
Me da demasiada ternura. Y para finalizar con esta planta voy a poner algunas cositas en este balcón, pues por si alguien quiere venir a esta parte de aquí a relajarse un poquito. Esta es la segunda planta, yo creo que ha quedado bastante chula. ¿Y tú qué piensas? ¿Te gusta? Ahora para terminar vamos a irnos a la tercera planta. Le voy a subir un puntito la plataforma. En la planta de arriba quiero hacer una cafetería y la zona de masaje y las uñas. En esta sala pondré 2 de masaje por si hay alguien que se quiera hacer lo típico de los masajes en pareja. En esta agregaré solo una para las sesiones individuales. Y aquí sí es verdad que puedo poner 2 sofás de uñas. Así estaría quedando la primera sala de masaje. Y aunque sí es cierto que a mí no me gusta mucho, o sea, no voy con mis Sims al gimnasio, las cosas como son, sí me gusta ir a los balnearios. Me parece que es un sitio súper guay para tener citas. Así que si te está gustando cómo queda este, te lo puedes descargar de la galería para que tus Sims tengan a dónde ir de cita romántica. Acabo de acordar que Urbanitas creo que tiene una alfombra que en uno de sus recolores son un montón de pétalos, pero no estoy segura. Esta, justo. Y voy a agregarles algunos para que no se vea tan perfecto. Luego, en esta estantería voy a estar poniendo los cachivaches estos de decoración de uñas y les cambio un poquito los colores para que haya variedad. Así habrá quedado la zona de la manicura. Hice súper rápido aquí una ducha porque tenía la pared esta que no podía borrar, al igual que un aseo por aquí. Y bueno, aunque esto no es funcional, se me acaba de ocurrir hacer algo diferente y sería en esta parte de aquí una cocina y una zona de bar con asientos por si quieres ver a los cocineros trabajando. En estos 2 lugares una zona de almuerzo y aquí tipo chill out o también almuerzo también, no sé. El punto es que creo que si pongo que esto sea un gimnasio, no puede ser un restaurante, obviamente. No como en los Sims 2 que podías tener todo en un mismo solar. Pero si pongo que esto sea un restaurante, no van a venir los instructores a dar clase. Así que para que sea funcional, entre comillas, si quieres que tus Sims se hagan algo, puedo poner una nevera y una encimera, ya que estos fuegos sí los pueden usar los Sims aunque no sean cocineros. Entonces, no sé, si le quieres echar un poco de imaginación ahí, le agrego unos cuantos taburetes. Al lado de la escalera pondré el puesto de camarero o maître, como que pega un poco más con la estética. El podio este para limpiar los platos sucios. Y ahora voy a llenar toda esta parte de aquí de mesas y sillas. Vuelvo y te enseño el resultado. Y bueno, aquí estamos con nuestra querida Iria en el gimnasio. Como puedes ver, está aquí operativo total. Esta sería la primera planta. Y tengo ganas de ver esta parte de aquí con la burbujita. Voy a rodarla. Yo creo que ahora sí se puede apreciar bien. Me sale que a Iria si le gusta el estilo refinado. Obviamente le gusta el estilo refinado. Ella es la más... ¿qué le pasa a esta señora? La segunda planta. Y en la tercera planta tendríamos nuestra cafetería, la zona de chill out, los masajes y lo de las uñas. Así que nada, este sería el gimnasio. Si te gusta, lo puedes buscar en la galería como Gimnasio Zen. Lo voy a guardar de hecho ya para que lo puedas ver. Como puedes ver, aquí hay una instructora esperando que se unan las personas para hacer yoga. Aquí tenemos a las trabajadoras esperando a que venga alguien a hacerse su tratamiento. Y yo voy a despedir el vídeo de hoy aquí con Iria recibiendo un rico masaje. Y nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabes que lo aprecio un montón. Te mando un abrazo muy grande donde quiera que estés y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.